Pensemos en esto por un momento. ¿Y si el racismo fuera mucho más que un simple prejuicio? Hoy nos vamos a meter de lleno a desmontarlo, y no como si fuera una opinión, no, sino como el complejo sistema que en realidad es. Hay una frase de Tagar Ben-Jelón que es que lo clava. La naturaleza ha creado diferencias, la sociedad las ha convertido en desigualdades. Es una idea potentísima, ¿verdad? Y va a ser justo el eje de todo nuestro análisis, porque resume a la perfección cómo algo tan natural como una diferencia se acaba convirtiendo en una jerarquía social. Claro, esto nos lleva directamente a la pregunta del millón. Pero ¿cómo? ¿Cómo construye la sociedad esas desigualdades? O sea, ¿cuáles son los engranajes, los mecanismos que hacen que una simple diferencia se transforme en una herramienta de opresión tan poderosa? Pues justo eso es lo que vamos a intentar desentrañar. Para entenderlo, vamos a usar una metáfora que funciona genial, la de un caleidoscopio. Pensemos en uno. Cada vez que lo giras, los dibujitos que ves por fuera cambian, ¿a que sí? Son nuevos, distintos. Pero, ¿y las piezas de cristal que están dentro? Esas, las que crean la imagen, son siempre las mismas. Pues el racismo, en el fondo, funciona exactamente así. Sus formas, sus manifestaciones externas se van reconfigurando, se adaptan a cada época, cambian de objetivo, pero el núcleo, esa maquinaria de desigualdad, de poder, eso permanece intacto. Vale. Entonces, para entender bien cómo gira este calidoscopio, lo primero es mirar qué piezas lo forman, ¿no? Pues resulta que hay tres ideas, tres verdades fundamentales, que son la base del racismo como sistema. Y en cuanto las entendemos, de repente todo empieza a tener sentido. Todo encaja. A ver, el punto crucial, la idea con la que nos tenemos que quedar es esta. El racismo no va de sentimientos personales, no es me cae mal esta persona, es mucho más profundo. Primero es un problema sociohistórico, o sea, tiene que ver con la historia, no con la biología. Segundo, es una construcción social. Es la sociedad la que decide qué significan las diferencias. Y por último, y esto es importantísimo, es una ideología. Una herramienta, al fin y al cabo, para justificar por qué unos grupos tienen poder sobre otros. Muy bien, pues ahora que tenemos las piezas, vamos a hacer girar el caleidoscopio. Vamos a ver cómo estas tres verdades cobran vida en la práctica. Y para eso nos vamos a fijar en un caso de estudio fascinante, Argentina. Porque lo que pasó allí nos enseña de una forma brutal cómo el objetivo del racismo puede cambiar, y cambiar drásticamente con el tiempo. Fijaos en esta cronología. Es que es increíblemente reveladora. En poco más de 100 años, el discurso de odio en Argentina cambió de objetivo 3 veces. Primero unos, luego otros, pero, y aquí está la clave, si nos fijamos bien, el mecanismo, esa necesidad de crear un otro, de señalar a un culpable, es siempre, siempre el mismo. Y para muestra, un botón. Escuchad esta cita, porque es sencillamente demoledora. Finales del siglo XIX. El desprecio absoluto era para los inmigrantes del sur de Europa. Se les veía como inferiores, como si no pudieran aportar nada al progreso del país. Es que es un pensamiento impactante, ¿no os parece? Y de repente, ¡zas! El caleidoscopio gira. El foco se vuelve hacia adentro. El otro ya no es el que viene de fuera, ahora es el propio compatriota que se muda de una provincia a otra. Y ojo, mucho ojo con esto. Términos como cabecitas negras o aluvión zoológico no son simples insultos, son auténticas armas lingüísticas. Están diseñadas para una cosa, para deshumanizar, para quitarle a alguien su condición de persona y así, claro, poder justificar su exclusión. Y así llegamos hasta hoy. ¿Y qué nos encontramos? Pues que el patrón, esa misma maquinaria, se repite punto por punto, ahora con los inmigrantes de países vecinos. Se buscan excusas que suenan a ciencia, como esta barbaridad de la falta de oxígeno. ¿Para qué? Pues para racionalizar prejuicios, para justificar la desigualdad. El caleidoscopio ha dado una vuelta completa y el dibujo, aunque con otros colores, es inconfundible. Pero la pregunta es, ¿cómo es posible que estas creencias se arraigaran tanto? Pues aquí viene la parte más irónica y la verdad más trágica de todas. Durante muchísimo tiempo fue la propia ciencia, sí, la ciencia, ese supuesto pilar de la objetividad, la que se usó para darle un barniz de legitimidad al racismo. En aquella época, en el debate científico había como dos grandes teorías, el monogenismo y el poligenismo. A primera vista parecen totalmente opuestas, ¿verdad? Una dice que todos venimos de un mismo origen, pero que algunas razas han degenerado. La otra, que venimos de orígenes distintos. Pero, y aquí está lo alucinante, fijaos en el resultado final. Ambas llegaban a la misma conclusión. Por caminos diferentes, sí, pero el destino era el mismo. Una jerarquía de razas con los blancos, por supuesto, en la cima. Es la prueba del algodón de cómo la ciencia se puede retorcer para que encaje con los prejuicios de la época.
Y aquí tenemos la supuesta ciencia en plena acción. El famoso Samuel Morton, que se dedicó a medir cráneos. ¿Cómo? Pues rellenándolos con perdigones para calcular su volumen. Y claro, sorpresa, sorpresa, sus resultados confirmaron, mira qué casualidad, justo lo que la sociedad de la época ya sabía y quería oír, que los blancos tenían los cráneos más grandes y estaban arriba y los negros abajo del todo. Hombre, muy conveniente, ¿no? Claro, llegó un punto en que lo de medir cráneos ya no se lo creía nadie. Así que el foco se movió a algo mucho más escurridizo, algo invisible, la inteligencia. Se empezó a vender la idea de que la inteligencia era algo fijo, que se heredaba, y cómo no, que estaba repartida de forma desigual entre las razas. Una idea de verdad profundamente peligrosa, y con unas consecuencias que fueron sencillamente devastadoras. Y aquí vemos la perversión total de una buena idea. Porque el test de inteligencia original, el de Binet, se creó para algo bueno, para ayudar a estudiantes con dificultades de aprendizaje. Pero fue secuestrado, literalmente. Se transformó en un arma para justificar la exclusión social. ¿Cómo? Pues con preguntas que tenían un sesgo cultural tremendo. O sea, no medían la inteligencia pura, que va, medían lo familiarizado que estabas con la cultura dominante. Una traición absoluta a su propósito original. Vale, hasta ahora hemos visto la ideología, la justificación científica, pero ahora nos metemos en un terreno más oscuro. Porque vamos a ver cómo estas ideas no se quedan en los libros o en los laboratorios. No, se traducen en acciones con consecuencias muy, muy reales, y siguen una escalada muy clara, que va del simple pensamiento al acto de violencia. Y todo, absolutamente todo, empieza aquí, con el prejuicio, esa idea preconcebida, esa generalización que hacemos sobre un grupo. A lo mejor puede parecer algo inofensivo, un simple pensamiento, pero no nos engañemos, no lo es en absoluto. Es la semilla de la que va a brotar todo el sistema. Es, digamos, el motor de arranque de todo lo que viene después. Y claro, de esa semilla que brota, la acción. El siguiente paso en la escalada es la discriminación. Es el momento exacto en que el prejuicio deja de estar en la cabeza y se convierte en un acto tangible. Ya no es solo pienso que, es hago esto. Y como vemos en este ejemplo de Argentina, puede tomar la forma de algo tan institucional y tan frío como un decreto ley. Una ley que, sin más, niega derechos básicos a un grupo de personas. Pero la escalada no para ahí, continúa hasta llegar a la segregación. Y aquí es cuando la discriminación ya no son actos aislados, sino que se sistematiza. Se convierte literalmente en la arquitectura de la sociedad. Es la institucionalización de la distancia, es crear mundos paralelos donde unos no se mezclan con otros, es la negación del espacio común. Es, en definitiva, la violencia de la separación. Y para ver cómo se usa todo esto en la práctica, fijaos en este gráfico. Es un ejemplo perfecto de cómo funciona la táctica del chivo expiatorio. Estamos en Argentina, año 1996. La tasa de paro era de más del 17%, un problemón. ¿Y a quién se culpaba? Pues a los inmigrantes de países vecinos que eran menos del 3% de la población. Es que los números no mienten, la desconexión es brutal. Es la clásica, la de toda la vida, crear un enemigo visible y pequeñito para no tener que enfrentarse a los problemas de verdad. Y ya para ir terminando, vamos a ver una herramienta que me parece súper útil. Es un marco teórico que nos ayuda a analizar y a clasificar la intensidad del racismo en cualquier sociedad. Pensemos en ello como si fuera una especie de lente de aumento, una forma de ponerle nombre y apellidos a lo que estamos viendo. El sociólogo Michel Viviorca nos propone 4 niveles. El primero es el que llama infrarracismo. Es el más sutil, el más camuflado, el típico «yo no soy racista, pero». Luego está el racismo fragmentado, que ya es más abierto, más disperso, y lo vemos mucho en pánicos mediáticos sobre invasiones silenciosas y cosas así. El tercer nivel es el racismo político. Aquí ya la cosa se pone seria, se organiza en partidos, en leyes discriminatorias. Y el cuarto, el nivel máximo, es el racismo total, donde el Estado entero se convierte en una máquina de opresión racial, como la Alemania nazi o la Sudáfrica del apartheid. Tener este marco nos da un lenguaje, unas herramientas para identificar y medir el fenómeno. Y con esto volvemos al principio, volvemos al caleidoscopio. El racismo va cambiando de rostro, se va maquillando para justificar las desigualdades de cada momento histórico. La función, el motor interno, es siempre la misma, pero su apariencia, su cara visible, se adapta. Y la pregunta que inevitablemente queda flotando en el aire, la que nos llevamos de este análisis, es una muy directa. Si miramos a nuestro alrededor, aquí y ahora, ¿qué rostro lleva hoy